Exactamente. Esta noche vamos a estar hablando del presupuesto. El próximo 20 de octubre el presupuesto ingresa a la Cámara de Senadores y vamos a estar conversando de ello con dos legisladores, como es la senadora del Frente Amplio, Daniela Paisé, y el senador del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, que están en las gateras, se están preparando para el trabajo en comisión, en la Comisión de Presupuesto, integrado con Hacienda. El presupuesto es, la ley madre, es clave en una gestión de gobierno, así que vamos a estar con ellos conversando de presupuesto, que en este momento está en la Cámara de Diputados. Vamos al siguiente informe. El presupuesto nacional enviado por el gobierno y que discuten a esta hora los legisladores se parte en dos tramos, 2015-2017 y 2018-2020. El equipo económico afirma que divide la ejecución presupuestal con una relativa certeza de las evoluciones económicas, tanto a nivel nacional como internacional, y que lo hace porque esto, según dice, ayuda a hacer más precisa esa ejecución. El gobierno entiende que este presupuesto es ambicioso y que, llevado a números, constituye en sí mismo un plan de gobierno. El presupuesto se acrecenta a $280 millones en 2016 y $190 millones en 2017 para los objetivos prioritarios, que son educación, salud, seguridad, vivienda y el Sistema Nacional de Cuidados, lo que hace un total de $470 millones incrementales. Uno de los aspectos donde está el foco y que ha generado polémica con la oposición y también con los sindicatos es la inversión que él mismo hará en educación. En los 2 primeros años de gobierno se destinará 4,7% y 4,8% del PBI a esta área. Al finalizar 2017 se alcanzará 5%. En los 2 años siguientes se proyecta llegar al 6%, porcentaje prometido por el nuevo Ejecutivo y reclamado insistentemente por los sindicatos de la enseñanza. Desde el gobierno se insiste en que no habrá ningún mensaje complementario, así que la única salida para un incremento presupuestal para la enseñanza va por la reasignación de recursos. A comienzos de esta semana, la bancada oficialista decidió trasegar fondos internamente dentro del presupuesto global. Al Sistema Nacional de Cuidados se le retiran 200 millones de pesos por año en 2016 y 2017, que irán directamente para la educación. Además, se destinan fondos para el Clemente Estable, el Fondo Audiovisual, Cinemateca y a la Ley de Comunicación. Otros sitios de donde se retiran fondos son el Ministerio del Interior, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras carteras de Estado. También hay quitas a Meteorología, Presidencia de la República y a la Fiscalía. Desde el gobierno se asegura que todo lo que aumentaron las inversiones y gastos desde el año 2005 está consolidado y que ahora lo que se está discutiendo es cómo se incrementa en la medida en que la economía lo permita o cómo se redistribuye el gasto ya establecido. La oposición decidió no acompañar el proyecto presupuestal, básicamente por estar en desacuerdo con aspectos relativos a las variables económicas y financieras. Dice que este presupuesto tiene un gran porcentaje de financiación, que las previsiones del Ejecutivo son excesivamente optimistas en el marco del contexto nacional y regional de desaceleración económica, entre otros aspectos por los cuales no apoyará la iniciativa. Le damos las buenas noches a la senadora Daniela Paisé, Frente River Sereni, Frente Amplio, Movimiento de Todos, Partido Nacional, José Carlos Cardoso, gracias por estar aquí. Así que en sesión especial, el 20 de octubre se comenzará el tratamiento. Ingresa el 20 en sesión especial. Una primera consideración sobre el presupuesto, senadora. Nosotros estamos ante un presupuesto importante, que es la consecuencia o la representación, diría, de lo que es un programa de gobierno, la expresión fiscal, la expresión de lo que son las propuestas que esa fuerza política, que por tercera vez accede al gobierno, plantea en lo que suele llamarse la ley madre. Es un presupuesto que lo tenemos que ubicar en un contexto internacional complejo, en un contexto regional también complejo,
pero con una cantidad de fortalezas que el Uruguay supo ir generando a partir del año 2005, yo diría 2004, 2005, que hacen que hoy nosotros podamos, a pesar del contexto desfavorable, apostar a una cantidad de medidas que contiene ese presupuesto en el marco de un crecimiento desacelerado, pero crecimiento al fin, que no solo lo pauta el equipo económico, sino que también lo ha planteado el Fondo Monetario, Cristina Lagarde y también la CEPAL, que analizando la situación de América Latina lo ven al Uruguay por encima de la media en cuanto a crecimiento, pero con un crecimiento que se va desacelerando y que nuestros cálculos indican que estaremos 2 años en una situación de estas características para después volver a un empuje que esperemos que sea nuevamente de crecimiento mejor. Daniela, una breve interrupción porque es importante que la gente comprenda con absoluta claridad, porque estos son temas muy áridos, ¿verdad? Y a veces cuesta comprender, seguramente los periodistas lo comprendemos medianamente, pero creo que es nuestra función la de traducir los temas más complejos a la comprensión de la gente. ¿Cómo le explicamos a la gente que por una coyuntura internacional y regional compleja haya que hacer ajustes en el presupuesto? Uno entiende claramente que, por ejemplo, si hay una menor recaudación de impuestos porque la actividad económica se reduce, evidentemente ahí hay un impacto directo en el presupuesto. Digo, pero me gustaría que sean ustedes, los legisladores, los que le expliquen a la gente cuál es el vínculo entre una cosa y otra. Bueno, yo lo diría rápidamente para que se entienda. Nuestros principales socios compradores están en un proceso no de aceleración de su crecimiento, están algunos en un proceso de recesión. Los precios de los commodities o de las materias primas, que son las que exportamos nosotros, han sufrido una baja. Por lo tanto, lo que es una situación internacional, un contexto internacional, nosotros lo tenemos que mirar. Ahora, yo sé lo que me va a decir el senador Cardoso, seguramente, me va a hablar del viento de cola. Y yo voy a decir que el contexto internacional y regional lo que nos hacen es, en función de las fortalezas que fuimos generando, poder afrontar la situación internacional y regional adversa de una manera diferente a que si nos hubiera tocado esta situación internacional sin las protecciones que hoy tiene la economía uruguaya, que después yo puedo explicarlas en otra intervención. Claro, pero no queda claro cuál es, perdóname Ana María, cuál es la conexión que hay entre esto que usted acaba de detallar y la cantidad de dinero que hay que asignarle a la enseñanza, a la policía, a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dejarle meter un bocado y después hay un exceso de optimismo en este presupuesto, Cardoso. Bueno, exceso de optimismo siempre tiene el gobierno, y este gobierno ha tenido exceso de optimismo. Cuando nos hizo el plan, la hoja de ruta del periodo pasado, le erró bastante, por ejemplo en términos de déficit. Apuntó por dónde iba a ser el déficit de una progresión, una especie de escala matemática, y le erró. Dijo que iba a haber un déficit del 1,2, del 1,1, año a año, ¿no? Del 1, del 0,9, del 0,8, del 0,7, terminaba chiquito. Y fue del 1, del 0,9, del 2,7, del 2,3, del 3,5. Y las previsiones de los gobiernos en materia de control del gasto y de ajuste son siempre de ponerle duda. Pero a mí me gustaría, para iniciar esta conversación y para que la gente efectivamente nos entienda, es ¿de qué se trata el presupuesto? El presupuesto se trata, como dijo Daniela, del proyecto del gobierno. Es decir, un gobierno gana y hace su proyecto presupuestal. Son los gastos del Estado. Es decir, es la plata que el Estado va a gastar de los impuestos, a partir de la cual pagamos gastos fijos y a partir de la cual proyectamos algunas cosas que queremos hacer en el Uruguay. Este presupuesto es, en términos absolutos, de unos 14.700 millones de dólares. Eso es lo que se propone el gobierno gastar. Y para eso, como tiene un déficit, porque recaudamos menos de lo que gastamos, el gobierno se propone poner impuestos. Y eso le importa, desde mi punto de vista, a la gente, y lo primero que tenemos que decir a los ciudadanos. Este proyecto presupuestal trae un incremento y una presión fiscal. Hay un ajuste fiscal
que ya empezó con el impuesto de primaria, que va a seguir, según este proyecto de presupuesto, con la contribución inmobiliaria rural, que va a seguir ampliando la base de aportantes, que va a seguir cambiando el impuesto al patrimonio para cobrar más, que va a seguir quitando exoneraciones a las pequeñas empresas, los que tienen presupuestos de menos de 900.000 pesos anuales, van a empezar a pagar un impuesto que no pagaban, las ópticas, las librerías. Es decir, el Fondo de Solidaridad ahora se va a pagar hasta que uno tenga 70 años. Usted empieza a ver en este presupuesto dónde están esas necesidades fiscales. Y eso me parece que le importa a todo el Uruguay, porque estos son impuestos que va a pagar el Uruguay para sostener ese presupuesto público. El presupuesto público, mire lo que dijo el ministro de Economía, las cuentas públicas se han deteriorado, el déficit estructural supera el 4% del PBI, hay persistencia de presiones inflacionarias, una inflación subyacente del 9%, una devaluación reciente en Uruguay que no permite mejora sustantiva de la competitividad cambiaria debido a que la suba del dólar ha sido en todo el mundo. Es decir, un panorama complicado que nos presenta el ministro de Economía y por lo tanto el presupuesto que distribuye los gastos del Estado, después vamos a ver dónde lo distribuye y cómo lo distribuye, seguramente trae como primera medida desde mi punto de vista un aumento de los impuestos y si quieren los vemos dónde están esos impuestos. ¿Va a haber un aumento de impuestos? Yo lo primero que tengo que decir es que no hay un aumento de impuestos. Lo único que hay es un artículo específico que de alguna manera fue acordado con el Congreso de Intendentes, pero con el Congreso de Intendentes que tiene mayoría de intendentes del partido del diputado Cardoso, perdón, yo también sigo diciendo que soy diputada, senador. Tenemos ese título desde hace unos años y a veces nos cuesta, pido disculpas. Que fue acordado en el Congreso de Intendentes y que fue muy defendido por el intendente Botana, que de alguna manera es la única expresión que hay en este presupuesto vinculada a los impuestos. Yo le voy a decir que a mí no me gusta ese artículo. Lo voy a votar porque forma parte del acuerdo que oportunamente se hizo con el Congreso de Intendentes y no es menor. Pero quienes propusieron esto son los que ahora no lo van a votar, porque son los intendentes del Partido Nacional. Y yo recuerdo en el tratamiento de algunos otros presupuestos, cuando el Frente Amplio no era gobierno, era oposición y había una coalición blanca y colorada gobernando, que colegas diputados, ahí sí diputados, porque yo estaba en esa Cámara, del Partido Nacional, cuando venían las demandas de los intendentes, de su sector decían que eran los peores para demandar, que había que cuidar las demandas de los intendentes. Me acuerdo el grupo de los 8 blancos que oportunamente generaron, por lo menos al partido que estaba en el gobierno, demandas a veces de difícil control. Pero también quisiera agregar 2 cosas a la pregunta que quedó inconclusa hoy, porque nosotros a veces nos equivocamos cuando pensamos que un presupuesto empieza cuando empieza un gobierno, cuando se plantea esa ley. No, los presupuestos están compuestos de 2 partes, ¿no? Una línea de base, que es lo que ya está comprometido y que hay que cumplirlo, y un espacio fiscal adicional, que es el que tenemos nosotros ahora para repartir, porque lo otro lo tenemos comprometido y como está comprometido lo vamos a llevar adelante. Entonces, en ese marco lo que tenemos como espacio fiscal nuevo para el año 2016 son los 280 millones y para el año 2017 son, el resto que conforma, 190, que conforman los 470 de ese espacio fiscal que vamos a distribuir, además de lo que ya está en la línea de base, ¿tá? Entonces, eso también me parece que es importante decirlo, porque si no parecería que empezamos de cero y que tenemos un desorden espantoso. No, tenemos compromisos, lo que se llama, reitero, la línea de base, y lo otro es lo que nosotros le hemos dado cierta movilidad que apareció demostrada en ese tape que se presentó al principio del programa. A mí me gustaría complementar esto de los impuestos y contestar algunas cosas respecto a los intendentes. Es sobre esto, senador, porque los dos hicieron referencia a el 18% de la contribución inmobiliaria rural que por ahora tienen de beneficio, de descuento, los propietarios de los inmuebles rurales. Una exoneración que tiene su origen por allá por el año 2002, cuando realmente había una situación particularmente complicada del sector de la producción del campo, ¿verdad? Ahora lo que se está viendo es una actitud similar, pero exactamente cruzada y a la inversa,
Esto es un planteo que les hago, no es una pregunta, pero es un planteo para que opinen los dos sobre lo mismo. Sí. Porque por un lado, tenemos a los legisladores del Frente Amplio que van a votar el que se termine ese perdón del 18%, pero con un ministro de Economía que dice no estoy de acuerdo. Incluso el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, que es el presidente del Congreso Nacional Intendente, dice ahora Story se lava las manos y nos manda al frente a nosotros, porque objetivamente fueron los intendentes blancos. Ahora, fue el Congreso de Intendentes. Además, ¿es la creación de un impuesto o es en realidad eliminar una exoneración? Claro, es vuelvo las cosas a su lugar, me parece. Claro. Bueno, pero no sé, en lo político, digo, me gustaría escuchar la opinión de los dos, porque me da la impresión de que están haciendo ese juego. El Frente Amplio dice, lo votamos... No, se entendí, pero no es un juego. No es un juego, porque estamos, en los partidos puede haber diferentes enfoques. Yo no voy a votar un impuesto aunque el intendente Botana y el Congreso de Intendentes estén de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Y el que vota en el Parlamento soy yo. Y por lo tanto yo no comparto incrementar un impuesto porque ya se puso un impuesto para este tema. El tema de la caminería rural, que es el gran argumento de los intendentes que tienen razón, se resolvió por la vía del impuesto al patrimonio comiendo unos fideos con un vino en Anchorena. Y digo los fideos con un vino porque salió en la prensa así. Comimos unos tallarines con Mujica y lo resolvimos en el periodo pasado. No los hizo Vázquez. No. ¿Y qué hicieron ese día? ¿Qué hicieron ese día? Acordaron el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio se aplicó de la siguiente manera: 10% para la UTEC, 90% para los gobiernos departamentales. Al año siguiente, 10% para la UTEC, 45% para los gobiernos departamentales, 45% para el Ministerio de Transporte. Tercer año, 10% para la UTEC, el resto para el Ministerio de Economía. Y ahora vuelve el reclamo otra vez de los caminería rural. Entonces, ¿qué se acuerda? Otro impuesto que paga ¿quién? El interior. Ese es el concepto que yo voy a defender. Pero, Cardoso, no hay que aumentar impuestos, como dicen la pero por supuesto que es otro impuesto, y si usted tuviera 300 hectáreas de campo, vaya, si lo iba a sentir. Si uno tiene o no tiene 300 hectáreas de campo. Bueno, pero lo iba a sentir. Es cierto que hay un perdón a partir del año 2002 del 18% de la contribución inmobiliaria que ahora se restaura. Efectivamente. Es la restauración de lo que era. Es un incremento de los impuestos. Es un aumento de un impuesto. Se aplica un impuesto nuevo y el sistema, el interior del país que está pagando el patrimonio desde hace 3 años, ahora se le agrega el de la contribución rural. Pero respecto a los impuestos en general, yo dije que el presupuesto traía varios impuestos y los trae. Por ejemplo, trae un nuevo cálculo del patrimonio. El nuevo cálculo del patrimonio hace que al disminuir los pasivos que se puedan presentar, el patrimonio va a ser más caro ahora, se va a pagar más por patrimonio. El patrimonio es una tasa que se cobra la diferencia entre el activo y el pasivo de una empresa. Se baja el pasivo, por lo tanto la diferencia es más grande. Al haber una diferencia más grande se paga más por el impuesto al patrimonio. Se aplica una especie de ITP a los pases del fútbol. Si viene un impuesto al fútbol también, a los pases. Yo no estoy diciendo que esté mal, digo, viene una carga impositiva. Se crea una tasa en la auditoría interna de la Nación para la presentación de los estados contables de las empresas privadas. Se aumenta la tasa de registro de patentes y marcas, aunque es al frente de la que la retiró esta semana, pero venía del presupuesto original. Y se quita la exoneración que tenían las empresas que tienen un nivel de facturación por debajo de los $30.000 anuales. Son chicas, $30.000 anuales por debajo, estaban exoneradas en el literal. Es decir que efectivamente hay un incremento de presión fiscal. Ya venimos del impuesto de primaria, que también se vota sobre los mismos productores, fíjese usted, venimos a votar un impuesto hace un poco de días, que se aplica sobre la misma base imponible.